1986, la dictadura de Augusto Pinochet tenía que dar a conocer al país cómo sería el registro electoral y la conformación de los partidos políticos para el plebiscito del 88. Sin embargo, ese proyecto no estuvo listo los primeros días de enero y tuvieron que echar mano a una estrategia comunicacional que les cayó del cielo. A mí me han dicho, bueno, pero ¿y no te da un poco de pudor que tú ayudaste al gobierno militar a distraer a la gente? Esa campaña comunicacional tuvo mucho impacto. Un gran engaño, un gran montaje, una operación de propaganda. En 1986 Chile estaba convulsionado, las protestas ya cumplían 3 años consecutivos, habían pasado algunos meses del estremecedor caso de los profesores degollados y el régimen debía preparar la base jurídica para el plebiscito de 1988. Y para completar el panorama, el Partido Comunista había establecido ese año como el de la caída de Pinochet. En un año que la oposición y particularmente el Partido Comunista había definido como el año decisivo para la caída de la dictadura y por eso que había planeado, entre otros hechos, el atentado a Pinochet. Pero aquel año no comenzó ni con protestas ni con atentados, comenzó con una noticia que llegaba desde el espacio. El más conocido de los denominados vagabundos del espacio, el cometa Halley, se acerca a la Tierra. Luego de 35 años contactamos al entonces vocero de gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet, Francisco Javier Cuadra. Reconoce que lo del cometa Halley fue una estrategia comunicacional ideada por él y con un propósito claro. Esa campaña comunicacional tuvo mucho impacto, hasta el punto que sin haberlo previsto tanto, muchos otros medios de televisión, de radio, escrito, comenzaron a centrarse en el tema. Se produjo una especie de célula comunicacional con un centro en torno al cometa Halley y todos los demás temas comenzaron a irse a la periferia. Y es que el Halley apareció en la pauta del régimen por necesidad. A principios del 86, el gobierno debió haber tenido los borradores del registro electoral, la conformación de los partidos políticos y la ley de elecciones de cara al plebiscito de 1988, pero nada de eso estaba listo. Y hacia fines de enero, el ministro del Interior, que era Ricardo García, recibió la comunicación de esta comisión de abogados en el sentido de que se atrasaría hasta fines de abril. Y lo que produjo eso en la estrategia de comunicación del gobierno fue que nos quedamos sin materia. El vocero supo de la proximidad del Halley y mandó a su equipo a recorrer el mundo. Se ayudó también de la televisión pública. La humanidad lo espera cada 76 años y siempre con nuevas interrogantes. En aquella época no había internet, no había Google. Yo mandé un equipo del ministerio a Estados Unidos y Europa a recoger literatura sobre la materia, libros, revistas, en fin. Y de esa manera se trabajó entre la Secretaría General de Gobierno y Televisión Nacional una serie de programas. A las 10:30, todo el mundo junto con los seres queridos mirando hacia arriba. Había un plus en aquel momento y que hacía que TVN fuera el medio de punta de este trabajo comunicacional, porque concordaban con el inicio del Festival de Viña. De manera que había mucha audiencia por el Festival de Viña del Mar. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué tiene esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Y en los noticiarios. A medida que pasan los días, crece el interés del público por adquirir distintos tipos de telescopios. Esto comenzó con un programita de 1 minuto, luego 2 minutos, 3 minutos. En Chile tenemos la suerte todos de estar muy bien ubicados para ver el cometa. Yo creo que era una época difícil. Algunos dicen que hubo de parte del gobierno de Pinochet un interés en que todos miráramos para otro lado porque estaban las protestas, el país estaba un poquito convulsionado. A mí me han dicho, bueno, pero ¿y no te da un poco de pudor que tú ayudaste
al gobierno militar a distraer a la gente. La verdad es que si lo hice no fue por querer hacerlo. Y si la gente se distrajo y estudió astronomía o supo algo más de astronomía, yo creo que hay cosas infinitamente peores que saber astronomía. Un joven profesor Massa comenzó la difusión del Halley. Fue su forma de poner a la astronomía en los medios. Y bueno, finalmente escribí yo los suplementos, que salieron como el Icarito, se llamaban los suplementos, que salió, creo que el primero salió a fin de febrero. Eran 7 suplementos, que me pagaron 25.000 pesos por cada suplemento. Escribí 7 y entonces eran 175.000 pesos. Y con eso me compré una tele a color de 19 pulgadas. En Estado, sector céntrico de la capital, se ofrecían hoy los más diversos tipos de telescopios. El interés científico también es notable por estos días. Más de 1.600 calificados astrónomos de todo el mundo nos visitan actualmente. Donde quiera que esté, con simples binoculares podrá disfrutarlo. Este es el Sol. Este es el Sol, sí. Y el cometa va con la cola hacia así. Entonces había gran expectativa, además, porque mi generación sabía que era la última vez, la única vez que iba a ver el Halley. Lo único que se necesita realmente para ver bien el cometa es tener un cielo, ojalá tan oscuro como sea posible, es decir, estar lejos de las luces de una gran ciudad. Y desde cuando yo hago divulgación, yo le digo, bueno, la culpa la tiene el cometa Halley. Se agotaron los telescopios y binoculares. Para principios de marzo, todo Chile miraba al cielo, aunque en la Tierra pasaban cosas mucho más trascendentes. Yo recuerdo que la Juventud de la Alianza Democrática, que era la oposición al gobierno en ese momento, convocó a mirar en Plaza Italia una noche el cometa Halley, ¿no? Y eso desde el punto de vista de campaña comunicacional a nosotros fue un logro. Al cajón del Maipo, al norte grande y chico, caravana de autos y personas en busca de cielos despejados. Yo tuve la idea de situar al lector del Icarito en la Plaza Italia con el caballo Baquedano mirando hacia la cordillera, para que no mirara para el otro lado. La cantidad de gente que se juntó en la Plaza Italia, porque nosotros habíamos dicho que en la Plaza Italia se iba a ver. Una cuestión que bueno, yo jamás me imaginé que la gente iba a ser tan literal. Esta operación fue un juego de niños, fue bastante inocente frente a otras operaciones de propaganda que ya no eran utilizaciones propagandísticas, sino que eran derechamente montajes. Se ve blanco, no se ve iluminado. ¿Le gustó? Es que impresiona, no es que me guste, es que es muy impresionante verlo. Pero por más que la gente quiso verlo e incluso aseguró haberlo observado, el Halley poco, o la verdad, nada se apreció. Ya sea por el azar, por lo nublado o porque desde siempre se supo que pasaría tan lejos que avistarlo para el común de la gente sería casi imposible. En buen castellano fue un fiasco porque cuando estuvo muy cerca de la Tierra, la geometría de la cola era tal que el Halley estaba para un lado, el Sol estaba para el otro, y por lo tanto la cola estaba hacia atrás. La luna estaba llena, y la luna llena ilumina mucho el cielo, entonces no se veía con facilidad. Con unos prismáticos uno lo podía ver. Una operación de propaganda para que el país prestara atención a este fenómeno astrológico y de alguna forma olvidara o pasara por alto los graves problemas por los que atravesaba la sociedad y la dictadura en particular. La verdad es que después de las mismas fuentes científicas quedaba claro que la observación a ojos naturales no era tan posible, salvo cielos muy oscuros. Yo no sé si cuando la tercera quiso sacar los suplementos del Icarito era para distraer a la gente, no lo sé. Pero a mí me permitía hablar de astronomía en un marco mucho más amplio. Para el profesor Massa fue el inicio del amor por la difusión de la astronomía en un país poco habituado al tema. Para el entonces vocero de Pinochet, una estrategia comunicacional que lo sacó de un paso complejo en un año complejo. Después de esto, naturalmente, como se trataba del gobierno militar o de la dictadura, como muchos dicen, se estimó que esta era una jugada estratégica notable de intoxicación y desvío de atención pública, etc.
A mí en el curso de estos años, desde el año 86 en adelante, me han entrevistado jóvenes haciendo tesis doctorales sobre este tema en Estados Unidos y en Alemania. A ver si podemos apreciar algo del cometa. Esta noche pensaba verlo, pero lamentablemente no se ha apreciado bien, no se ha visto el cometa, digamos. El mérito perverso, digamos, de quienes idearon esto fue hacer parecer que la violencia del Estado no existió durante un momento, ¿no? En ese momento la dictadura tenía prácticamente a su disposición a una parte mayoritaria de los medios de comunicación, a toda la televisión, sin duda. Comunicacionalmente la jugada dio resultado, aunque ese año sería durísimo para el régimen. Meses más tarde, una patrulla militar quemaría vivos a 2 jóvenes en Estación Central y en septiembre el Frente Patriótico atentaría contra Pinochet, donde se hacía pasar asesinatos por enfrentamientos de opositores armados o no a la dictadura. Se produjo la internación de armamento desde Cuba, en Carrizal Bajo, el atentado final contra el presidente de la República el 7 de septiembre del 86 y las correspondientes pasadas de cuenta entre uno y otro grupo. A todo esto, la próxima visita del Halley será el año 2061. Hace 35 años, miles de chilenos llegaron a Plaza Italia para observar un cometa que nunca se vio. Desde el punto de vista astronómico, el Halley fue todo un fiasco. Desde el punto de vista comunicacional, un éxito. Tanto así que los opositores a la dictadura de Pinochet salieron a mirarlo. Cambiamos de tema.